Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivi UPAO TV. Como lo dijimos el día de hoy al presentar el programa, vamos a seguir analizando esta crisis de gobernabilidad que vive el país. Conversamos en esta oportunidad con el doctor Alfredo Galindo. Él es decano del Colegio de Periodistas en La Libertad, para conocer sus impresiones respecto a lo que está pasando en estos temas de coyuntura política en el país, y el que acabamos de conocer en horas de la mañana. Ya el Parlamento decidió censurar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Alvarado. Incluso la Fiscalía también ha solicitado impedimento de salida del país contra el censurado ministro Heiner Alvarado. Doctor Galindo, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, colega Alberto Pinillos. Un saludo para todos los seguidores de UPAO Noticias. Gracias por la gentileza de la invitación. Bien, doctor. Primero analicemos brevemente esta decisión que ya, según lo que habíamos, los rumores preliminares desde el día de ayer, ya se conocían que las bancadas, los parlamentarios, iban a censurar al ministro Alvarado. ¿Cuál es su lectura de esta censura y también sobre el impedimento que ha hecho la Fiscalía para que este exfuncionario, exministro, no salga del país? Bien, esto es consecuencia de la interpelación. La interpelación es un pliego de preguntas que el Congreso realiza e invita al ministro, y si no encuentra satisfacción o satisfactoria en las respuestas, entonces procede al siguiente paso, como es la censura. Este ministro es el quinto censurado desde que inició Pedro Castillo su periodo presidencial. ¿Cuántos ministros ya ha tenido esta gestión? Creo que ya pasó la barrera de los 70 ministros, que es todo un récord, nunca antes visto. Pero si de estos 70, solamente 5 han sido censurados, nos permite analizar qué es lo que está sucediendo en el Congreso, ¿no? Porque mucho se habla de una confrontación entre ejecutivo y legislativo, pero sin embargo, a pesar que han existido muchos ministros impresentables, solamente hay 5 censurados por el Congreso. Es decir, los demás pasaron por agua caliente. Esto nos permite pensar de que el Congreso no está a la par, ¿no?, de la problemática, y no hay una solución allí política dentro del mismo Congreso, porque así como solamente han existido 5 ministros censurados, ha habido dos intentos fallidos de vacancia presidencial, lo cual implica que no se quieren ir todos. Ahora, en este contexto, doctor Galindo, sí, disculpe, en este contexto de esta crisis de gobernabilidad, nos planteamos los ciudadanos esa gran interrogante: ¿cuál es la solución para poder salir de esta crisis que cada día es ya insoportable, cuando se demuestran más evidencias, que investigaciones que hace la Fiscalía, el Ministerio Público, que comprometen mucho más al presidente, a sus ministros, a su entorno familiar? La vacancia presidencial, como usted lo ha mencionado, que ha fracasado en 2 oportunidades, ahora nuevamente con este presidente de la mesa directiva, el señor Williams, José Williams. Hay expectativas, hay, diríamos, alguna posibilidad de una garantía. Antes ¿cuál es su percepción respecto a esta elección del presidente del Congreso? ¿Qué representa para la democracia, para la estabilidad en el país, la elección del señor José Williams? Bien, Williams llega al Congreso merced a la censura de la anterior presidenta, que solamente duró 43 días. Cuando Camones accede a la presidencia, previamente se le hace firmar un documento de compromiso, por el cual, en caso de una vacancia presidencial, ella también inmediatamente renunciaría al cargo. ¿Ello para qué? Para despejar alguna duda en el sentido de que existiera algún interés, ¿no?, de parte de la presidenta del Congreso de vacar al presidente para asumir la presidencia de la República. Williams
fue uno de los que impulsó la firma de este compromiso de honor. Sin embargo, cuando Williams ha asumido la presidencia del Congreso, no ha querido firmar este compromiso de honor. Al contrario, él ha pedido la vacancia presidencial. ¿Qué nos permite pensar acá, estimado colega? Que hay un interés personal de convertirse en presidente de la República del Perú. Y por eso es que ha pedido la vacancia del presidente Castillo y no un adelanto de elecciones. ¿Cuál es la diferencia? Es que con un adelanto de elecciones habría un periodo demasiadamente largo en que Castillo todavía continuaría ejerciendo el poder, el Congreso también estaría normal y todos saldrían por la puerta grande. Sin embargo, en una vacancia presidencial, dentro de los 6 meses ya se tendría que haber convocado elecciones generales. O sea, salen todos y tenemos un nuevo presidente de la República, que sería Williams. Eso es lo que quizás malogra las buenas intenciones de algunos. Cuando llegan allí, hay el apetito personal de convertirse en presidente de la República. Hubiera sido bueno que Williams firme este pacto de honor y no lo ha querido hacer. Ahora, ¿cuál es la solución? Lo que se está haciendo, sea vacancia o sea adelanto de elecciones, solamente son paliativos porque el problema es de fondo. Crisis política la hemos tenido con Vizcarra, luego también con Merino y luego con Castillo, y cada congreso que viene es peor, y cada presidente de la República que viene también es peor. Esto hace presumir que los que vengan van a ser peores que los que tenemos ahora. O sea, la solución no pasa por allí. Lo que se tiene que hacer es modificar las reglas de juego dentro de este esquema democrático. ¿Por qué? Colega Beto, los que llegan o los partidos políticos que presentan el menú de candidatos no lo hacen en base a una decisión pues de las mayorías, sino lo hacen en base a decisión de ellos mismos. O sea, y nos ponen candidatos impresentables y uno tiene que votar por ellos. Igual sucede para la candidatura a la presidencia de la República. Entonces, por eso es que la gente de bien no quiere participar en política, porque es relegada por los otros. O sea, ahora, si quiero llegar a ser parlamentario, a ser presidente, tengo que ser un personaje muy mañoso, ¿no? Como para que tenga posibilidades, porque la gente sana no va a entrar porque el sistema está así, hay que cambiar ese sistema. Y en ese contexto, doctor Galindo, ¿qué deberíamos cambiar para tratar de resarcir esta situación que cada vez nos preocupa más como sociedad? Efectivamente, hay elecciones, pero lamentablemente siempre optamos por, como se dice, ya se ha hecho una constante, el menos malo. De todo lo que encontramos, el mal menor. ¿Cuál sería el cambio fundamental que nos llevaría como sociedad a resarcir, repito, esta situación de crisis también de la clase política en la que estamos inmersos? Sí, lo primero es que los partidos políticos deben democratizarse, porque ahí ahora no hay líderes, hay dueños de partidos políticos y nos imponen a quienes ellos les da en gana, sea para candidatos al Congreso o también para candidatos a la gobernación o municipalidades. 2, la renovación por tercios sería una gran alternativa, porque aquel congresista que no está trabajando bien, ya al poco tiempo, al año y medio, 2 años, ya la población misma tiene que expectorarlo. Fíjese que hay un congresista denunciado por violación y ha merecido solamente una sanción de 120 días y él sigue normal, no está ni siquiera privado de su libertad. La fiscal de la nación no dice absolutamente nada. En cambio, con una renovación por tercios, este señor sería candidato ya a ser expectorado y todos quienes no han cumplido. Porque así no trabajen, vamos a tener que soportarlos 5 años. Entonces ellos están seguros. Esa podría quizás ser una de las alternativas. Y 2, tenemos que cambiar, modificar el artículo que permite que cualquiera puede ser presidente de la República, ¿no? Por eso es que tenemos un presidente Castillo que no reúne las condiciones
académicas ni de preparación técnica para ejercer la máxima magistratura del país. Entonces, no es que atentemos contra el principio de participación democrática, ¿no? Pero es que, si bien es cierto, la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, pero hay excepciones, que para ejercer un cargo de esta naturaleza, tiene que ser una persona preparada, ética y técnicamente hablando. Ahora, doctor Galindo, también el país se ha visto sorprendido ante la decisión de la libertad a Antauro Humala. ¿Cuál es el impacto político que tiene ya la libertad? Ya no está en prisión Antauro Humala y se especula, hay muchos rumores de que posiblemente él sea uno de los que pueda lanzarse a la presidencia de la República. Hay muchas, diríamos, repito, rumores respecto a cuál sería, cómo impactaría en esta crisis política que vivimos la presencia de Antauro Humala ahora libre. Bien, en principio, ¿la libertad fue legal o no? Ha sido condenado a 19 años, ha estado 17 años en prisión. Que haya redimido la pena por el trabajo, eso es legal. El 7x1 le corresponde. Y nos guste o no nos guste, el trabajo que haya hecho adentro, porque adentro hacen canastas, trabajitos con vidrio, espejos, y eso cuenta. O sea, eso no es novedad, porque los trabajos que realizan al interior del penal, digamos, son entretenimientos, pero es considerado por el INPE como trabajo. Y siempre se da eso. Entonces, si ya cumplió 17 años, es legal, salvo que haya existido alguna irregularidad procesal, como ocurrió, por ejemplo, en el indulto del caso de Crucillat, en el gobierno de Alan García, que se revocó este indulto. Bien, ahora, políticamente hablando, la salida de Antauro Humala va a trascender en la vida política de la nación, porque él ya está en campaña. Ha hecho un meeting allí en Andahuaylas donde supuestamente no podría ser bienvenido por haber asesinado a 4 personas, pero sin embargo ha llenado la plaza. Y está dando un mensaje político, ¿no? Se presume que él va a ser el próximo candidato con fuerza de ocurrir una vacancia o un adelanto de elecciones. Eso es inevitable si es que el Congreso no aprueba, por ejemplo, como impedimento de salida del país, hay un proyecto de ley, impedimento para postular a la presidencia de la República aquellos que hayan sido condenados por asesinato, o sea, una ley con nombre propio. Y eso es discutible porque nadie puede hacer leyes con nombre propio. Entonces, bajo este esquema, el adelantar elecciones o vacar al presidente de la República implicaría que se le está abriendo las puertas a esta opción que es más radical como peligrosa. Y el Congreso va a tener que pensar y repensar bastante porque lamentablemente a nivel de la oposición no hay un acuerdo ni siquiera para vacar al presidente, menos para hacer frente a un tipo tan radical que tiene bastante acogida en el sur del país. Su mensaje de pena de muerte para los corruptos y pena de muerte para los delincuentes que asesinan policías en la calle está tomando cada vez más fuerza en cierto sector de la población, porque ahora estamos en un mundo de inseguridad y él lo que está ofreciendo es seguridad, por más demagogia que sea, pero ya es una posición política que está asumiendo. Correcto, doctor Galindo, le agradecemos su participación en UPAO Noticias y como usted dice, estamos ahora en manos de los parlamentarios de esta mesa directiva que preside el señor José Williams. Esperemos que tomen las mejores decisiones y esta crisis de gobernabilidad podamos superarla lo antes posible, antes que se agudice mucho más de lo que ya está a la fecha. Muy amable, doctor Galindo. Buenas tardes. Muchas gracias a usted. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más en UPAO Noticias.